Los colores de los frutos dispersados por primates son menos contrastantes con el entorno natural para los primates que los colores de los frutos dispersados por las aves. La visión del color en primates es tricromática, algunos di, y se ha supuesto que la evolución de la visión tricromática en los primates permite una rápida identificación de frutos de color amarillo-rojo, seleccionar frutos maduros rojizos y hojas jóvenes, excluyendo en el entorno natural el predominante follaje maduro verde. Durante la maduración de frutos, las concentraciones de azúcares se correlacionan positivamente con el contenido de etanol y en consecuencia, la olfacción de etanol podría representar un valioso mecanismo sensorial durante el forrajeo de los primates. Aunque el color del fruto es a veces una señal visible de la comestibilidad, no puede solo predecir los niveles de azúcar en una amplia gama de frutos comestibles. Por otra parte, el ablandamiento de la textura es característico del proceso de maduración de frutos y puede ser un indicador más preciso del estado nutricional que el color del mismo. Los primates huelen los frutos y a menudo esto ocurre junto con una evaluación con los dedos y o dental de la textura, por lo que, sobre la base de señales distintas del color, el contenido de etanol y la textura parecen ser señales más informativas para la detección y selección de frutos. En humanos, las preferencias de color están determinadas por experiencias subjetivas. Le agradan unos colores y otros no. Y la preferencia o la no preferencia por un color general no explica la preferencia por el color específico de un objeto. Difiere acorde al contexto del objeto. Aunque existen diferencias entre las especies de primates y entre las poblaciones humanas en la capacidad para discriminar azúcares, la respuesta positiva asociada con la dulzura generalmente es una adaptación específica para encontrar y utilizar alimentos ricos en energía. Las especies vegetales que compiten por un sistema eficiente de dispersión de semillas se enfrentan a la necesidad de que los consumidores de plantas obtengan suficiente energía. La mayoría de los frutos que no se dispersan por el viento o el agua tienen colores atractivos y pulpa jugosa que contiene grandes cantidades de fructosa, glucosa y o sacarosa. La presencia de azúcares en las pulpas de frutos junto con otros componentes nutritivos como grasa y a veces proteína es un proceso secundario resultante de la presión selectiva de larga duración de las especies frugívoras que eligen frutos más nutritivos y dispersan sus semillas. La tendencia normal del ecosistema en el tiempo evolutivo es la diversificación de las especies de plantas, incluidos los diferentes ciclos de producción, y el aumento de la producción de azúcares en los frutos. Pero esto requiere un alto aporte de energía de las especies de plantas, y es probable que ocurra el mimetismo bioquímico en la planta, que se puede comparar con el mimetismo batesiano en los animales, una especie que tiende a parecerse a otra especie para beneficiarse de su apariencia. Para una planta, el objetivo a ser imitado puede ser cualquier otra especie que produzca frutos dulces si la planta puede producir una sustancia química que parezca un azúcar, pero necesitando menos energía para la producción. Parecer azúcar debe entenderse en términos de respuestas de sabor del sistema gustativo de los animales dispersantes de las semillas. Por ejemplo, las bayas rojas de una Menispermaceae, Dioscoriophilum cuminsi, que tienen un sabor extremadamente dulce, no contienen azúcar, sino una proteína, monelina, que es 100.000 veces más dulce que la sacarosa a una misma concentración molar. Otras proteínas dulces son la curculina en frutos de Curculigo latifolia
y braseína en frutos de Pentadiplandra brasiliana. Esta última 17.000 veces más dulce que la sacarosa. Químicos como la sacarina, dulcina, aspartamo, entre otros, pueden provocar una respuesta de sabor dulce en el paladar de primates, que puede considerarse como un objetivo intermedio para el mimetismo de azúcar. Las plantas no quieren ser comidas, por lo que construyen defensas mecánicas, por ejemplo, espinas, y químicas, por ejemplo, taninos. Los primates, como muchos otros animales, tienden a evitar las defensas de las plantas. Buscan alimentos sin defensas, que sean fáciles de ingerir, masticar y digerir, como las frutas carnosas. La pulpa de frutas es una envoltura para las semillas, producidas por plantas con flores para darles a las semillas una mejor oportunidad de supervivencia. Este es quizás el recurso principal en el planeta que está destinado a ser comido. Las frutas son estacionales, a menudo están disponibles solo por pocos días. Los animales atraídos por la pulpa suelen tragar o escupir las semillas que contienen, dispersándolas. La pulpa de frutas maduras generalmente es fácil de consumir. Algunos primates se especializan en hojas y semillas. A las plantas les sirve poco que destruyan sus semillas o coman sus hojas. Por lo tanto, estas estructuras presentan defensas mecánicas y químicas. Las semillas pueden desarrollar recubrimientos exteriores duros o resistentes. Las hojas también están protegidas por sus resistentes sistemas vasculares, junto con el hecho de que son demasiado delgadas. Sin embargo, estas defensas pueden evitarse consumiendo semillas inmaduras y hojas jóvenes antes de que completen sus defensas. Cabe destacar que en la comparación de las preferencias de riesgo humano y de simios para alimentos, sugiere que los humanos y los chimpancés son relativamente más propensos a los riesgos que los bonobos, pampaniscus. En una tarea basada en la experiencia en la que individuos comieron alimentos como recompensas, los humanos exhibieron más opciones de búsqueda de riesgo, al igual que los chimpancés, en una tarea coincidente, y los bonobos un patrón más derivado, sugiriendo que los chimpancés pueden ser un mejor modelo para el último ancestro común con respecto a este rasgo cognitivo particular. La toma de decisiones humanas bajo riesgo es sensible al dinero asumido como recompensa. Los humanos pueden exhibir diferentes patrones de toma de decisiones para el dinero en comparación con los alimentos. No obstante, pueden tratar a las recompensas biológicas como una moneda distinta. Un efecto que se deriva de la variación en la forma en que los humanos valoran estas diferentes recompensas es que el dinero, en general, puede ser más valioso que la comida para la mayoría de los humanos. El dinero tiene un estatus especial porque es una reserva de valor que se puede convertir de manera flexible en otros tipos de recompensas. Si bien los comportamientos económicos tienen raíces evolutivas en otras especies, es probable que los humanos también hayan derivado habilidades psicológicas que utilizan de manera única para manejar las recompensas abstractas. También es de hacer notar que los humanos exhiben diferentes niveles de paciencia que pueden estar impulsados por diferencias fundamentales en los mecanismos que representan las recompensas biológicas frente a las abstractas.